California es el estado con el mayor número de habitantes de Estados Unidos. Tiene un clima perfecto y si fuera un país, sería una de las 10 naciones más ricas del mundo. Un lugar donde cualquiera soñaría vivir. Pero Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, el Iron Man de la vida real, piensa lo contrario. Asegura que California es el claro ejemplo de una sociedad decadente y en el año 2020 anunció que abandonaría el estado para mudarse a Texas. Pero no es el único, porque incluso celebridades de la talla de Ben Shapiro y Logan Paul están abandonando California en uno de los éxodos más grandes en la historia de Estados Unidos. Seguramente te estarás preguntando cómo es que llegamos hasta aquí. ¿Cómo es posible que California, uno de los mejores lugares del mundo, haya llegado hasta este momento? Marco Polos, para entenderlo debemos viajar en el tiempo. En el año de 1848, California abandonó México y se integró a Estados Unidos. Pronto se descubrió que este lugar estaba plagado de oro, desatando la locura entre los norteamericanos, quienes emigraron masivamente a California en búsqueda de este metal precioso. A este momento se le conoció como la fiebre del oro. Años más tarde, en California nació Hollywood, el lugar donde están los artistas, las grandes personalidades del cine, la música y la televisión. Celebridades capaces de influir a personas en todas partes del mundo. Durante la década de los 60, la ciudad de San Francisco fue la sede del movimiento hippie, un movimiento que promulgaba la meditación, el amor y la paz, y que rápidamente invadió cada rincón de Hollywood. De pronto veíamos a grandes artistas hablar de un mundo supuestamente más justo, igualitario y sin clases sociales. Sin saberlo, aquí se estaba sembrando la semilla que varias décadas después llevaría a California a su inevitable colapso. Pero California siguió creciendo. De pronto vimos cómo, gracias a su excelente clima fiscal y al mundo de personas que estaban llegando a este estado, comenzaron a nacer en pequeños garajes, empresas que se volverían gigantes. Estos serían los comienzos de titanes como Apple, Google o Yahoo. Marco Polos, la idea de una sociedad más justa e igualitaria ya formaba parte de la opinión pública en California. Y cuando esto ocurre, todo empieza a cambiar, incluso la política. Porque a partir de este punto las personas comenzaban a pedir cosas. Muchas cosas. El tiempo pasó y California comenzó a volverse un estado un poco inviable. El gobierno californiano decidió aumentar el salario mínimo al punto de llevarlo a $14 la hora. Esto puede parecer algo positivo, algo muy bueno y beneficioso para una nación. Imagínate un lugar donde todos los empleados tengan un sueldo digno y justo. Sería el mundo maravilloso, o al menos eso aparentaba ser el estado de California. Pero cuando pensamos de esta manera solo estamos viendo la superficie y no logramos entender la consecuencia real de estas decisiones. Marco Polo, subir el salario mínimo es perjudicial para cualquier país. Verán, el gobierno no puede definir cuánto debe ganar una persona. A ti no te pagan por cuánto te esfuerzas, el tiempo que trabajas o por lo que diga alguna ley. A ti te pagan acorde a lo que eres capaz de producir. Sabiendo esto, quiero que te pongas en el lugar de una empresa que tiene a 4 empleados contratados. Cada uno tiene un salario de $5 la hora. Este salario no es casualidad y se determina de acuerdo a lo que cada uno genera para la empresa. Ahora supongamos que llega un nuevo gobierno y decide establecer un salario mínimo de $10 la hora. Muchos saltarían de felicidad y alegría, pero es porque no entienden cómo funciona la economía. La cruda realidad es que la empresa que contrata estaría perdiendo dinero y se vería obligada a tomar dos decisiones muy importantes. La primera sería aumentar en un porcentaje los precios de todos sus productos y la segunda despedir a uno o incluso dos de sus empleados, dando de baja a los menos productivos y pidiendo mayor esfuerzo a los que permanezcan contratados.
mediano plazo, el aumento del salario mínimo genera desempleo. A largo plazo genera inflación. Al final, los salarios mínimos son tan solo los comienzos de una dura crisis económica. Marco Polos, una vez que el gobierno californiano le había dado dignidad a los trabajadores, solo quedaba una cosa por hacer: proveerlos con el estado del bienestar. Marco Polos, los californianos querían un estado más equitativo, donde las personas de escasos recursos tengan más oportunidades. Para lograr este objetivo, todo gobierno debe aumentar el gasto público. El gasto público de California ha aumentado de manera impresionante. Desde el año 2000, el estado ha tenido un 52% de aumento de gasto público per cápita. Hablamos de cifras impresionantes. Para que se den una idea, en este mismo lapso, el gasto público por persona en el estado de Texas aumentó tan solo un 5%, mientras que en el estado de Florida no solo no aumentó, sino que el gasto público se ha reducido un 16% desde el año 2000. Marco Polos, Texas o Florida son el claro ejemplo de lo que se debe de hacer. Por aumentar el gasto público, lo único que trae son problemas. Marco Polos, el dinero no cae del cielo. Muchos creen que la solución es imprimir más dinero, pero eso fue exactamente lo que hizo Nicolás Maduro y ya vieron cómo le fue. Llevó a la bancarrota a Venezuela. Como esto no funciona, una opción es aumentar los impuestos. Parece una forma lógica y congruente de aumentar la recaudación, o al menos eso parece vista de manera superficial. La realidad es que aumentar los impuestos trae muchos problemas. A la gente no le gusta que le digas que le vas a subir impuestos, lo cual es gracioso, porque tenemos una población que quiere más cosas supuestamente gratis y que en simultáneo pide que los impuestos no aumenten. Esto es evidencia de que mucha gente ni siquiera sabe lo que quiere, quizás ni lo entiende. En este momento es cuando el gobierno tiene la idea del siglo: que paguen los ricos. Esto es una forma muy fácil de venderle un aumento de impuestos a la población. Cualquier persona común lo aceptaría, incluso lo celebraría. Pero esto ocurre porque no entienden que cuando aumentan los impuestos a los ricos, al final quien lo paga siempre será la clase media y la clase baja. Marco Polos, esto parece bastante extraño, pero es completamente real. Los más grandes economistas de la historia están de acuerdo con esto. Estoy hablando de sujetos de la talla de Thomas Sowell o Milton Friedman. Pero bueno, ¿qué va? Finalmente son humanos, son personas y es normal que puedan llegar a equivocarse, ¿cierto? Bueno, la realidad es que cada vez que se han aumentado los impuestos a los ricos, al final lo han terminado pagando las clases medias y las clases bajas. La realidad empírica así lo demuestra. Marco Polos, los ricos por algo son ricos, porque tienen el conocimiento de las personas que saben cómo manejar las finanzas. Cuando les cobras tantos impuestos, haces que muchas veces sus empresas sean insostenibles, por lo que ellos deben ingeniárselas para mantener su margen de ganancias. Los ricos decidirán aumentar los precios de sus productos y sus servicios, lo que evidentemente repercute en la población, porque esto significa que los impuestos los pagarás tú y no ellos. El colmo es que muchas veces se ven obligados a hacer recorte de personal, aumentando aún más el desempleo. Imagínate lo que significó para los empresarios californianos cuando de la nada les aumentaron el salario mínimo y simultáneamente les subieron los impuestos. Aunque no lo creas, las empresas son mucho más frágiles de lo que te imaginas y el dinero de los ricos alcanza para mucho menos de lo que crees. Soy el
quitamos el 100% de su riqueza a Mancio Ortega, el hombre más rico de España, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Grupo Inditex, de Zara, si hoy le quitamos a él toda su fortuna, a duras penas alcanzaría para alimentar a la población española durante unos cuantos días. Esta es la cruda verdad. Y ahora agarremos ese dinero, agarremos la fortuna de todos los millonarios de España, y yo les aseguro que ni de broma alcanza para pagar la deuda pública española. Marco Polo son conscientes de cuánto es en realidad la fortuna de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Les sorprendería saber que es muchísimo menos de lo que se imaginan. Por ejemplo, si nosotros agarramos y medimos la fortuna total de Bill Gates, uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, en realidad no es que él pueda agarrar todo ese dinero y sacarlo del banco ahorita mismo. No, gran parte de su fortuna se mide en activos, lo que significa que no tiene el dinero en efectivo y muchísimo menos en el banco. Y eso es algo que deben saber al momento de valorar la fortuna de los grandes millonarios del mundo. Supongamos que agarras el dinero de esos millonarios y quieres alimentar a la población mundial. Quizás puedas lograrlo durante unos días, semanas o incluso, con mucha suerte, meses. ¿Y qué sigue después? ¿Qué ocurre cuando ese dinero se acaba? Al final solamente quedará miseria, tragedia y decadencia. Marco Polo, esto es solo la punta del iceberg. La cruda realidad es que California es un estado con un gran déficit fiscal. ¿Esto qué significa? Que el gobierno gasta más de lo que ingresa. A pesar de tener a los empresarios más poderosos del mundo y de cobrar la mayor cantidad de impuestos en los Estados Unidos, el dinero no les alcanza. Esto siempre ocurre porque el gobierno es ineficiente por naturaleza. Nunca les alcanza, son pésimos administrando el dinero y siempre tienen una tendencia a gastar muchísimo más. Marco Polo, cuando una empresa tiene más pérdidas que ganancias, quiebra. Pero cuando esto le sucede al gobierno, lo único que hace es pasarte la cuenta. Lo peor es que el gobierno de California ha entrado en un bucle sin fin. La solución a sus problemas es aumentar aún más los impuestos. Y tras un duro año 2020, en el que el gobernador mandó a cerrar escuelas y negocios durante meses, la economía de California se está desmoronando. Marco Polo, California hoy no solo tiene los impuestos y el salario mínimo más elevado de todo el país, sino que estos problemas han ocasionado que el costo de vida aumente aún más, llevando a cientos de miles de personas a escapar de allí y buscar una nueva vida en estados como Texas, Arizona o Florida. Marco Polo, esto parece increíble pero es real. California está experimentando uno de los éxodos más grandes en la historia de Estados Unidos, al punto que ha perdido un asiento en el Congreso, al igual que el estado de Nueva York, otro estado gobernado por el Partido Demócrata, mientras que Texas, un fuerte bastión republicano, ha ganado 2 asientos en el Congreso. Esto es una clara señal del cambio demográfico. Querido Marco Polo, ¿recuerdas que te dije que el salario mínimo en California es de $14? ¿Cuánto crees que es el salario mínimo en Texas? Por sorprendente que parezca, las personas están dejando el salario mínimo de $14 la hora que hay en California por el salario de $7.25 por hora que hay en Texas. Las personas prefieren ir a un estado que tiene un salario mínimo a la mitad. Y esto es porque increíblemente alcanza para mucho más. Y es que el costo de vida en California es ridículo. Comprar o alquilar una casa ahí es muy caro. Con el dinero de una casa con 2 o 3 pequeñas habitaciones y un pequeño patio trasero en California, puedes obtener una casa gigante de 4 o 5 amplias habitaciones con un enorme patio trasero en Texas. La vida sale mucho más barata en Texas, un estado con mayor futuro y oportunidades. Varios famosos se han mudado a este estado. Allí tienes a Elon Musk o Ben Shapiro. También varias empresas como Oracle o HP Enterprise han comenzado a dejar Silicon Valley por el desierto tejano. Y la tendencia va a la alza. Este tan solo es el principio del fin de California y el nacimiento de un nuevo Silicon Valley en Austin, Texas. Finalmente, eso es lo que pasa cuando quieres que paguen los ricos. Al final te quedas sin ricos y sin dinero. Esto siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá. Y es algo que la gente nunca entenderá.
Marco Polo, ¿recuerdas que te comenté que California había pasado a convertirse en el caos que es ahora por una cuestión ideológica? Eso es completamente cierto y allí precisamente está el gran problema. Muchas de las personas que están escapando de estados como California o Nueva York no entienden por qué están huyendo. Ideológicamente son votantes del Partido Demócrata. Eso significa que a pesar de que huyeron a estados como Texas, Arizona o Florida, muchos van a votar por las mismas políticas que los hicieron escapar de su hogar. Los llaman exportadores de miseria, porque ellos se fueron, pero su ideología se quedó dentro de ellos. Esto lo veremos cada vez más en las próximas elecciones. Comenzarán a observar cómo estados que eran tradicionalmente republicanos, como Texas o Arizona, poco a poco dejarán de serlo. Pero Marco Polo, esto no es lo único que veremos sobre Estados Unidos, porque habrá Estados Unidos para mucho, mucho rato.